La evidencia forense, como tantas veces os lo digo, ¿no? Vamos a aclarar qué es y cómo se utiliza para resolver casos. Pues bien, la evidencia forense en un delito es cualquier material o información que se recolecta en la escena del crimen o durante la investigación. Y esta puede ser utilizada para establecer los hechos relacionados con el delito y la identidad del perpetrador. Esto se utiliza en todas las muertes que se puedan producir de manera violenta o no natural, que es, por ejemplo, el suicidio, el asesinato o el accidente. Esta evidencia es crucial para resolver crímenes en los procesos judiciales, obviamente. Y os voy a poner una serie de ejemplos de evidencia forense que comúnmente podemos encontrar en un delito. Está la evidencia física, tangible. La que puede ser recogida en la escena del crimen incluye cosas como, por ejemplo, casquillos de balas, armas, sangre, cabello, fibras de tela, de prendas de vestir, huellas dactilares, herramientas, objetos personales de la víctima o del agresor, entre otras muchas evidencias físicas. Por otro lado, tenemos la evidencia biológica. Esta evidencia incluye muestras como saliva, semen, tejido, uñas, fluidos corporales, y todo esto pueden ser utilizadas, estas evidencias, para identificar al perpetrador a través del análisis, como por ejemplo del ADN. Tenemos también evidencia documental, lo que incluye cualquier tipo de documento que pueda ser relevante para resolver un caso. Por ejemplo, registros financieros, correos electrónicos, mensajes de texto, de WhatsApp, cartas, registros telefónicos, etc. Todo esto que podamos utilizar como documento y evidencia de un hecho. Tenemos también la evidencia digital, que se refiere a datos electrónicos que pueden ser recuperados, por ejemplo, de dispositivos electrónicos como ordenadores, teléfonos, cámaras, unidades USB, discos duros. Puede incluir también archivos o registros de actividad, metadatos, historiales de navegación, etcétera, etcétera. Esta evidencia es la que recaba, por ejemplo, Lazarus Technology, que hace muy buen trabajo sobre este campo. Luego tenemos la evidencia testimonial, que se refiere a las declaraciones de testigos presenciales o bien personas que tienen alguna información relevante del caso. Estas declaraciones pueden ser recopiladas a través de entrevistas con testigos, víctimas o sospechosos. Por otro lado, tenemos la huella digital, que la evidencia de estas huellas digitales o dactilares pueden ser encontradas en la escena del crimen y utilizadas para vincular a un individuo con un lugar específico. Las huellas dactilares también pueden estar presentes en objetos relacionados con el delito, que esto es una evidencia fulminante a la hora de reconocer las personas que estaban en torno a él. Y por último tenemos una evidencia que se llama vestigial, es cualquier rastro o indicio que pueda haber dejado el perpetrador en la escena del crimen. Y estas son unas marcas, por ejemplo, de herramientas o marcas de neumáticos o marcas de pisadas, huellas y demás, entre otros. Pues bien, toda esta evidencia es recolectada, preservada, analizada y utilizada por expertos forenses como yo o por las fuerzas del orden, y así reconstruimos lo que sucedió en el crimen, en el suicidio, en el accidente, y ayudamos en la identificación y en el enjuiciamiento y condena de los responsables. La cadena de custodia es vital para garantizar toda esta evidencia, la integridad y la validez, sobre todo de esta evidencia forense, en un proceso judicial. Y esto es lo que podemos hablar de la evidencia forense que tantas veces me habéis escuchado decir en diferentes casos y en diferentes vídeos, tratando casos diversos, tanto de crímenes como de accidentes, y utilizamos en la ciencia forense. También me gustaría dejarle un huequito en este vídeo, sobre todo para que lo entendáis mejor y sepáis cómo analizamos y trabajamos y por qué es tan importante e irrefutable la información la cual te da y te brinda la evidencia forense tratada con ciencia forense en cualquier caso. Esta ciencia forense, también conocida como medicina forense, por un lado, o criminalística, utiliza una variedad de métodos científicos para estudiar y analizar esta evidencia, que se relaciona con un crimen. Podemos resumir una serie de pasos que siguen en el estudio de un crimen por parte de la ciencia forense o cuando utilizamos esta ciencia forense. Podemos decir que el proceso comienza
en la escena, ¿no? En la escena del crimen, porque nosotros reconstruimos dicha escena yendo para atrás. Analizamos esa escena del crimen y reconstruimos lo que ha ocurrido, por tanto, el pasado. Los expertos forenses, por ejemplo yo, llegamos al lugar y recopilamos la evidencia física para documentar esa escena. Toda la evidencia física que podamos recoger que documente la escena de lo que allí ha ocurrido. Pues esto que incluye, pues fotografía, el mapeo detallado del área, que esto lo que hago, por ejemplo, es utilizar escáneres láser, entre otras herramientas ópticas que me faciliten el llevarme toda la evidencia de ese lugar, guardarla en mi oficina y poderla consultar durante años y años e incluso en el juicio mostrarla, ¿no? También la recolección de cualquier evidencia potencial, por ejemplo, las huellas dactilares, los pelos, fibras, fluidos corporales, armas u otros objetos que se relacionen con el crimen. Todo esto se puede recoger de esta escena del crimen y esto es lo que va a ser evidencia, porque yo puedo tener una huella dactilar de una persona que vive en una casa donde se ha producido un crimen y esa persona no ser culpable de ese delito. Pero claro, esa huella la tengo que recopilar, analizarla y descartarla según las otras evidencias forenses que nos encontremos. Recopilamos la evidencia, pues en la escena del crimen, que se transporta obviamente cuidadosamente a un laboratorio forense para que se analice. Es importante que la cadena de custodia la mantengamos intacta para garantizar la validez de esta evidencia en un tribunal, ante un jurado, ante un tribunal de justicia. Si esta cadena de custodia no se preserva y no se cumple, pues obviamente pierde todo su valor. En el laboratorio, pues los expertos forenses que se dediquen a realizar esta labor, pues hacen una serie de análisis de esta evidencia recolectada. ¿Esto qué puede incluir? Pues la comparación de, como hemos dicho, de estas huellas dactilares o analizar ADN, examinar fibras y pelos, analizar también la balística para determinar el tipo de arma y la trayectoria, por ejemplo, de los proyectiles, que eso lo hago yo mucho, porque es todo trayectorias y proyecciones, tanto de proyectiles en armas, balas, como en sangre, que se analiza ese patrón de sangre que te da muchísima información sobre el asesino, sobre la colocación de la víctima y sobre el arma que se ha utilizado. Y también pueden analizar sustancias químicas para identificar drogas o venenos, entre otros. También hay una serie de exámenes médicos y patológicos que, si el crimen involucra lesiones corporales o la muerte de una persona, los médicos forenses pues realizan esos exámenes para determinar la causa y la forma de la muerte. Y esto pues incluye las autopsias, los análisis de tejidos, fluidos corporales o los órganos para identificar pues enfermedades, toxinas, lesiones que pueden haber contribuido a ese fallecimiento. Una de mis especialidades, porque yo no soy médico forense, soy experto forense de reconstrucción de crímenes, muertes violentas, accidentes, etcétera, etcétera. Y lo que hago es biomecánica aplicada al impacto, que quiere decir que tengo que unir las lesiones que hayan sucedido a alguna persona, ¿no?, que haya sufrido cualquier tipo de muerte o lesión grave en este sentido y por estas características, y decir qué objeto o de qué manera se ha producido esa lesión, que eso es otro dato importante. Luego tenemos, en la era digital, como en la que vivimos, los expertos forenses también podemos examinar dispositivos electrónicos, pues ordenadores, teléfonos, cámaras, y ahí encontrar la evidencia digital. Esto puede incluir la recuperación de archivos borrados, que tan importante es, y análisis de metadatos y seguimientos de actividades en línea, entre otros métodos. Que esto se ha hecho, por ejemplo, por Lazarus Technology, como ya he comentado antes, en el caso de Marta del Castillo, el cual, bueno, en este canal podéis ver un vídeo en el cual tuvimos una conversación, Manuel Huerta, CEO de Lazarus, y yo, sobre el trabajo que realizaron basado en este análisis de datos digitales. Tenemos también la interpretación de la evidencia, porque una vez completados todos estos análisis, pues los expertos forenses interpretamos los resultados y elaboramos informes, pues detallando todos estos hallazgos. Estos informes se utilizan o pueden ser utilizados o bien por las fuerzas del orden, que también los hacen, para ayudar en una investigación o en un enjuiciamiento del crimen, o bien por los peritos para ir en contra de informes que hayan sido dictaminados o hayan sido realizados por fuerza instructora y a lo mejor no hayan sido los correctos. Y luego tenemos, en algunos casos, los expertos forenses podemos ser llamados, casi siempre, por ejemplo en mi caso, a testificar ante un tribunal.
Y así explicamos pues, lo que hemos encontrado, la evidencia forense, proporcionamos el análisis experto sobre esta evidencia presentada y los dictámenes de lo que ha ocurrido en esa muerte o en esas lesiones o en ese accidente, suicidio o, por ejemplo, crimen, si es la especialidad mía. En resumen, la ciencia forense estudia un crimen a través de la recopilación, el análisis, la interpretación de la evidencia física, médica, digital, y todo esto con el objetivo de proporcionar la información objetiva y científica que nos dice y ayuda en la resolución de crímenes y en el enjuiciamiento de los responsables. Sin evidencia forense no hay resolución.